Bueno, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la presentación de la revista Politeya número 8, donde se reportará información acerca de lo que es el autoritarismo, una mirada a la crisis colonial del Alto Perú, el rol de los intelectuales y su relación con la democracia, y una breve historia política del MAS IPS. Quien les habla, Belén Daniela Quispe Fernández, comunicadora social. Agradecemos la distinguida presencia de los docentes de carrera, la importante presencia del director de carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública, el licenciado Gualberto Torrico Canaviri. Damos las gracias por estar presente al licenciado Diego Murillo, director del Instituto de Investigación, y por supuesto agradecemos a la concurrencia por estar presente. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación de la revista con unas palabras del director del Instituto de Investigación, director de la carrera, Diego Murillo. Gracias. Buenas noches. Soy el director de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Voy a inaugurar este evento, en principio saludando a los profesores, docentes que nos acompañan a través de su presencia, pero también a través de las redes. A toda la comunidad universitaria de nuestra carrera. Un saludo para el amigo y responsable del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política, Diego Murillo. Muchas gracias por el apoyo, Diego. Esta mañana ya estábamos en una presentación de la revista número 13 y claro, nos está acompañando también, impulsando todas las tareas de publicaciones e investigaciones. Nuevamente, gracias, Dieguito. Es un privilegio tener ahí en el Instituto como responsable, como investigador e intelectual, profesor de nuestra carrera. Asimismo, quiero saludar a todos los estudiantes que nos acompañan en este momento, al representante del Centro de Estudiantes, a Víctor y a Elmer. Muchas gracias por su presencia. También quiero saludar a Andro Arandia Panoso, uno de los articulistas en la revista Politeya número 8, que en este momento se encuentra preparando su proyecto de grado para titularse en la licenciatura de Ciencia Política. Asimismo, a Marco Mamani, que también de la misma forma está preparando su proyecto de grado, uno de los articulistas en la revista número 8 de Politeya. Un saludo cordial al licenciado Sebastián Peñaranda, titulado ya de nuestra carrera. Es una satisfacción ver que nuestros estudiantes, nuestros profesionales ya están entrando a este campo de la investigación y también de las publicaciones. Quiero agradecer a la maestra de ceremonias, Belén Quispe, comunicadora, que nos está permitiendo transmitir este evento. También quiero agradecer a Eiser, que es parte del equipo de comunicación de nuestra carrera. A tiempo de manifestarles que es una satisfacción de participar en este evento. También quiero hacerles conocer una noticia un poco triste para nosotros, cuál es el fallecimiento de nuestro estudiante Javier Ramos Alarcón. Bueno, se juntan algunas veces las alegrías y las tristezas. Así que vamos a elevar una oración con un minuto de silencio para nuestro estudiante. Por favor, acompáñenme un minuto.
Muchas gracias. Bueno, tenemos que continuar con nuestra actividad académica, tal como nos corresponde, y debo manifestar que es una inmensa alegría, satisfacción inaugurar este evento para la presentación de la revista Politeia número 8. No es fácil sostener una publicación de esta naturaleza donde participan principalmente estudiantes, aunque también algunos titulados recientemente, con temáticas actuales, con análisis críticos, estrictamente vinculados con la ciencia política, la gestión pública. Un trabajo que ha sido sostenido por nuestro estudiante, ya preparando también su proyecto de grado, Marcelo Calle Ibáñez, que en estos 8 números ha trabajado como editor. Hay que relevar esta tarea de la edición porque no solamente significa hacer una corrección de estilos o poner el título o los subtítulos, las negritas o las itálicas, que son cuestiones de forma, sino también interviene un enfoque sobre la edición y sobre todo en la edición de revistas digitales, como es el caso de Politeia, cuando se está presentando en el desarrollo tecnológico la posibilidad de editar, de publicar gran cantidad de documentos, de libros, de revistas, y que en algunos casos no cumplen las condiciones mínimas como para ser tratados como fuentes de información o de datos. En este caso, en la revista número 8 ya podemos tener la seguridad de que los articulistas ya han superado nuestras expectativas y se están convirtiendo en escritores, o algunos de ellos están ingresando a este mundo maravilloso de la redacción científica. Así que hay que felicitar a este equipo y especialmente a Marcelo Calle por el trabajo sostenido que está realizando en beneficio de sus compañeros, de toda la comunidad universitaria. Los temas que están tratados en esta revista tienen que ver con cuestiones relacionadas con la democracia, el autoritarismo, la crisis colonial, el rol de los intelectuales y también un análisis coyuntural y estructural sobre el MAS. Así que hay que nuevamente agradecer y desearle éxitos. Sabemos que vamos a seguir disfrutando de esta revista en posteriores números. De esa manera doy por inaugurado este evento, agradeciendo nuevamente al licenciado Diego Murillo por el apoyo que nos presta en estas actividades, a Marcelo Calle, a Andro Arandia, Sebastián Peñaranda, Marco Mamani y todos los estudiantes, todos los docentes, representantes del Centro de Estudiantes que nos acompañan en este momento y todo el público que está relacionado un poco con los articulistas, pero también con nuestros estudiantes. Así que doy por inaugurado y agradezco a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras del distinguido director Gualberto Torrico e invitamos a Andro Aranda Panoso para exponer su artículo denominado ¿Qué es el autoritarismo? Muy buenas noches a las autoridades de carrera, a nuestros docentes, a la representación del centro estudiantil y al público en general. Giovanni Sartori hablaba sobre el estiramiento conceptual, que en palabras simples es la utilización de conceptos bien definidos para aplicarlos en una amplia variedad de casos al costo de volverlos cada vez más confusos y no saber de qué se está hablando. Es aquí donde se generan líneas de indefinición y donde nace la inspiración para redactar este artículo abordando el autoritarismo que precisamente ha sufrido el estiramiento conceptual. Quienes conforman la opinión pública generalmente utilizan el concepto de autoritarismo con una denotada vaguedad, sin fundamento ni rigurosidad académica.
En la mayoría de los casos se utiliza para estructurar apologías de sus posicionamientos o ataques a otros. De esta manera, se buscó brindar una aproximación rigurosa a lo que es el autoritarismo, haciendo un recorrido teórico sintético, pero preciso sobre el mismo desde las ciencias sociales y sobre todo desde la ciencia política. Es en este sentido que Norberto Bobbio distingue tres tipos en los que se aborda el autoritarismo: el sistema político, las disposiciones psicológicas relacionadas con el poder y las ideologías. Estos tres elementos son importantes porque están interconectados y concatenan la materialización del autoritarismo. Una psicología de masas que exalte y enarbole caracteres autoritarios legitima ideologías autoritarias que en el momento que alcanzan el poder dan lugar a un sistema político autoritario. Empezando por el primer elemento, el sistema político, lo más importante para analizar es el régimen. Los regímenes autoritarios son generalmente regímenes antidemocráticos y tienden a ser homogéneos. Los rasgos de estos regímenes son la exaltación del principio de autoridad, la concentración del poder en un solo órgano o en un líder, el desinterés de resolver los conflictos a través del consenso y el desprecio por el disenso. De esto se desprende que en los regímenes autoritarios se anula o se limita drásticamente a la oposición política. Un segundo elemento de importante análisis respecto a los sistemas políticos son los partidos y los sistemas de partidos. Samuel Huntington y Clement Moore, en la obra Authoritarian Politics in Modern Society, The Dynamics of Established One-Party Systems, señalan que los regímenes autoritarios pueden ser de tres tipos: aquellos que no tienen partido, los de partido único o los pluripartidistas o autoritarismos competitivos. De estos tres tipos, el régimen de partido único es el régimen autoritario más común. Estos tienden a tener encaramado en el poder a un partido de masa que adopta una política de alta movilización social y a penetrar considerablemente en las instituciones y en la sociedad. En cuanto a la psicología del autoritarismo, se pueden hablar de rasgos de personalidad autoritaria, tanto en individuos como en masas. Quienes abordaron la psicología autoritaria en el nivel individual fueron Erich Fromm en su obra El miedo a la libertad y Theodor Adorno y sus colaboradores en el clásico La personalidad autoritaria. Los individuos con inclinaciones autoritarias tienen como características una peculiar sensibilidad por los asuntos donde se ejerce y también por los asuntos donde se desenvuelve el poder, de manera que no abstraen sus pensamientos de los términos de poder y les afecta de manera significativa los cambios en las estructuras y en los términos de poder. La psicología de masas puede entenderse como un cúmulo de actitudes individuales repetitivas que desembocan en la difusión y aceptación amplia de determinados valores y perspectivas en la práctica política. La aceptación de las mismas da forma a la cultura política predominante. Los rasgos de una psicología autoritaria de masas fueron dados por Seymour Lipset en su obra El hombre político, las bases sociales de la política. Estos rasgos que distingue Seymour Lipset son el reaccionarismo, el apoyo a movimientos políticos extremistas, la indiferencia por las libertades civiles y por la configuración del sistema de partidos. En cuanto a las ideologías autoritarias, Stopino, en el Diccionario de Política de Bobbio, señala que éstas se caracterizan principalmente por la exaltación de jerarquías y el ejercicio de la autoridad. Propugnan regímenes autoritarios en los que la autoridad es incuestionable y existe una coacción extrema que atenta contra las libertades individuales en privilegio del orden establecido. Además, consideran los rasgos de personalidad autoritaria como virtuosos. H.C.F. Mansilla, un intelectual boliviano, en su ensayo La cultura política en Bolivia, la posibilidad del populismo autoritario, señala un fenómeno muy particular que se está dando en Latinoamérica, salvo algunas excepciones como es el caso de Trump en Estados Unidos, donde es posible evidenciar una tendencia moderna en la que los regímenes autoritarios se instauran a partir de movimientos populistas teñidos de nacionalismo y socialismos. Estos movimientos surgen de manera reaccionaria en contextos donde toma fuerza una cultura política democrática y se impulsan elementos de modernización en general. Tras haber abordado estos tres ámbitos de análisis del autoritarismo, que evidentemente se pueden encontrar con mucha más profundidad dentro del artículo que por supuesto les invito a leer, como consideración final se espera del mismo que fomente el uso riguroso de términos y categorías científicas
de manera que éstas no pierdan su valor a la hora de poder dar una explicación certera a los fenómenos políticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro expositor. Y como siguiente número en el programa tenemos para brindar información sobre el rol de los intelectuales en la relación con la democracia boliviana. Invitamos al frente a Sebastián Peñaranda, por favor. Con un aplauso. Adelante. Gracias, buenas noches. Primeramente, agradecer la presencia de nuestras autoridades de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, de los representantes del Centro de Estudiantes, así como de toda la concurrencia, tanto de manera presencial como virtual. Bueno, el tema sobre al que voy a hacer referencia está un poco desde el ámbito prescriptivo, es decir, desde el deber ser. Y a partir de las conceptualizaciones de varios autores importantes respecto al rol que tendrían que tener los intelectuales dentro de una democracia, voy a hacer énfasis sobre todo en tres aspectos: el compromiso de los intelectuales con el conocimiento, con la sociedad y con la verdad. Bueno, primeramente es importante entender cuál va a ser la definición que se va a usar de intelectuales. En este caso, bueno, en el seminario El rol de los intelectuales en la crisis del 2019, el licenciado Diego Murillo, justamente aquí presente en su ponencia Los intelectuales y el poder político, se refirió a una definición de Umberto Eco sobre lo que son los intelectuales, que me pareció muy adecuada y por eso la tomo prestada, digamos, en este caso. Y bueno, en esta definición se dice que intelectual es aquel que produce nuevos conocimientos haciendo uso de su creatividad. La creatividad crítica, el espíritu crítico para analizar lo que hacemos o inventar mejores formas de hacerlo, es la única vara para medir la actividad intelectual. Como pueden ver, esta definición es bastante amplia, porque normalmente estamos acostumbrados a una definición que circunscribe netamente el tema de los intelectuales a la academia, por decirlo así. Sin embargo, esto no quiere decir que el aspecto académico, digamos, de la intelectualidad no sea importante, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es muy importante que los intelectuales, si pretenden tener justamente esta capacidad analítica y crítica, deben tener un compromiso con su permanente formación, es decir, con seguir aprendiendo, seguir formándose a lo largo de toda la vida. Ahora bien, ya entrando en algunas definiciones de qué se entendería por el rol de los intelectuales dentro de una democracia, según algunos autores, voy a hacer referencia a una categorización que hace Antonio Gramsci. Él nos habla de los intelectuales orgánicos y de los intelectuales puros, entendiendo que los intelectuales orgánicos son aquellos que se alinean, digámoslo así, ya sea con la clase dominante o con la clase dominada, en tanto que los intelectuales puros serían aquellos que no buscan ni influir ni verse influenciados por la política. Obviamente Antonio Gramsci se enfoca mucho en la lucha de clases, en el aspecto económico, pero esta definición resulta relevante porque resalta este aspecto justamente de que los intelectuales van a tener una alineación política, ideológica, etc., ¿no? Con respecto al tema de los intelectuales puros, obviamente hay posturas muy críticas con este tipo de intelectuales. Por ejemplo, Luis Espinal decía que aquellos que no toman postura también están haciendo política. Y Marcelo Quiroga Santa Cruz decía que hay dos formas de faltar a la verdad: mintiendo y callando. Y esta segunda sería una forma más sutil, pero también altamente peligrosa de faltar a la verdad, ¿no? Bueno, en ese sentido, nosotros como estudiosos de la ciencia política podemos entender que al ser la política justamente nuestro ámbito de estudio y ser un ámbito tan complejo que despierta al mismo tiempo pasiones, sentimientos, es muy difícil lograr, digamos, este aspecto de que exista un intelectual puro en relación a este ámbito de estudio, ¿no? Ahora, volviendo a este tema de los intelectuales y su compromiso con la verdad.
Este es un aspecto central que, en mi perspectiva, debe tener cualquier intelectual que esté relacionado con la política y la democracia. Sin embargo, también hay que entender que esto es algo muy complicado, muy difícil de lograr, porque un intelectual siempre se va a ver sometido a las presiones del poder político, así como puede verse también halagado por el poder, por el dinero, ¿no? Y va a resultar muy difícil que un intelectual llegue a ser, como nuevamente citando a Marcelo Quiroga Santa Cruz, él decía que un intelectual tendría que decir aquello que piensa en todo momento y a pesar de cualquier consecuencia, ¿no? Tomando esto en cuenta, resulta evidente que la labor del intelectual puede llegar incluso a ser peligrosa, ¿no? Bueno, ahora decía que el intelectual tiene que tener un compromiso con la verdad, pero ¿de qué verdad se está hablando? ¿Existe una sola verdad? Evidentemente la respuesta es que no. Una misma situación puede ser vista de maneras completamente diferentes según aquellos datos que se prioricen, ¿no? Sin embargo, un intelectual serio tiene que revisar las dos vertientes, digamos, de esa verdad y en base a un análisis exhaustivo, digamos, de los datos, sacar sus conclusiones. ¿Por qué? Porque si un intelectual entra simplemente a hacer campaña política, digamos, a tratar de que la realidad encaje dentro de una determinada narrativa, ya no está haciendo un análisis político serio, ¿no? Estaría entrando simplemente a hacer propaganda política, digámoslo así. Entonces es importante que un intelectual trate de evitar esto, ¿no? Eso es un tema importante a destacar. Ahora bien, tomando en cuenta los rasgos que he ido mencionando, resulta evidente que este tipo de intelectuales, que serían los más necesarios en un momento como el que vive Bolivia actualmente, que está tan polarizada, a pesar de que son los más necesarios, son paradójicamente los más escasos. Obviamente es por las razones que ya mencioné anteriormente, ¿no? Y esto evita que los intelectuales cumplan justamente el rol que deberían cumplir, que es el aspecto central que quisiera destacar, que es el de criticar lo que está mal y de plantear soluciones a estos problemas, ¿no? Ese tendría que ser el rol que cumple un intelectual dentro de una democracia. Nuevamente me refiero a Marcelo Quiroga Santa Cruz en este punto, porque es alguien que en el caso boliviano trabajó bastante sobre el tema de los intelectuales. Él mencionaba que los intelectuales deben ser como un ojo de la sociedad, es decir, que un intelectual debe explicitar las inquietudes de la colectividad, que la colectividad no puede hacerlo por sí misma. Bueno, ya un poco a manera de ir concluyendo, resulta evidente que, como suele ocurrir cuando se hace filosofía política, al comparar el deber ser con la realidad, uno se da cuenta de que hay una gran distancia entre uno y otro, ¿no? Y justamente como decía, es por eso que estos intelectuales que uno quisiera que se den en la realidad, que serían los más necesarios, son justamente los más escasos, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos parece que una democracia que cumpla con todos los requisitos que debería cumplir es una utopía. Sin embargo, como decía Eduardo Galeano, para eso sirve la utopía, para caminar. Y bueno, finalmente quisiera agradecer, bueno, primeramente a la revista Politeya, a la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública y al Instituto de Investigaciones por fomentar este tipo de espacios de debate y de trabajo académico, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la vasta información a Sebastián Peñaranda. Como tercer número, invitamos a Marco Mamani Mejillones, quien va a exponer un artículo breve sobre la historia política del MAS. Bueno, muy buenas noches a las autoridades de la carrera de Ciencia Política y en público en general. En principio, para poder partir por un primer punto de partida, tenemos que entender un poco el aspecto del, si de repente el movimiento al socialismo, el MAS y PCP, nace
nace realmente el MAS y PCP con una normativa en ese entonces. Tenemos que un poco mirar atrás este aspecto, en el sentido de que en el año 1987, a la cabeza del señor David Pedraza Áñez, este partido político ya existía y se llamaba el Falange Socialista, y eso tenemos que tenerlo muy claro para esta nueva generación, ¿no? De repente los medios de comunicación, en las redes sociales, en las radios, plantean, ¿no? sus propios voceros políticos del MAS, de que es un partido político prácticamente alternativo, nuevo, con planes de programa de gobierno nuevo, ¿no? Entonces, aquí hay un antecedente. Ese partido político, con el nombre de Falange Socialista, ya tenía la personalidad jurídica registrada en la Corte Electoral. Entonces, ya a partir, en un corte del año 1987, hasta ese entonces era el Falange Socialista. Y posteriormente, Pedraza lleva a la Corte Electoral a poder cambiar el nombre en denominación del MAS unzaguista, ¿no? Y haciendo una brecha prácticamente histórica, ya en el año 1994, ante tanta insistencia, ya se podía observar en ese entonces un escenario de que ya había una articulación política, ¿no? Ya había una vida orgánica intentando dar el nacimiento a un nuevo partido político que es el ASP. En un congreso, en el 6º congreso de este partido, bueno, en vida orgánica, sugieren y plantean dar el nacimiento a un partido político que pueda, digamos, atender las necesidades del sector del campesinado indígena, ¿no? Y ahí es donde empiezan a debatir y a discutir e inclusive a formular y a redactar los documentos constitutivos de este proyecto político, pero que lamentablemente fracasa, ¿no? El ASP prácticamente se queda colgado, ¿no? No logran establecer su personalidad jurídica ante 5 intentos, ¿no? Y posteriormente, en una entrevista con Zurita Vargas, menciona y dice lo siguiente, ¿no? Ante tanta insistencia nosotros, el hecho de realizar este partido político, el señor Pedraza nos obsequia y nos regala la sigla política. Le entrega prácticamente a las organizaciones matrices que estaban en ese congreso, en el 6º congreso, ¿no? En testigo también del señor Felipe Quispe, ¿no? Que también estaba ya prácticamente un poco en desacuerdo. Ya desde ahí ya tiene la disidencia política el señor Felipe Quispe, ¿no? Entonces, como les volví a preguntar en un principio, les regalan, les donan o lo compran, pero le entregan al señor Evo Morales la personalidad jurídica de este partido. Entonces, ahí podemos observar el escenario. Cuando yo revisaba el libro de la investigadora, que también es nuestra docente, Moira Suazo, donde pone el título, ¿no? del nacimiento del MAS y PCP, ¿no? Entonces yo creo que para mí, yo sugiero, ¿no? Sería, digamos, es prestarse una sigla política, no es el nacimiento de una sigla política, porque hoy en día una sigla política, para dar el nacimiento tienes que cumplir con ciertos requisitos constitutivos. Primero, cumplir con la 1096 ante la Corte Electoral. Lo segundo, cumplir con todas las firmas establecidas que te manda la Corte Electoral, de la recolección de 200.000 firmas. Ahí sí se podría decir que es nacimiento de un partido político, ¿no? Pero bueno, ante esa situación ya había esa vida orgánica por la ASP,
logran hacerse donar esta sigla política y empiezan a ingresar dentro de la carrera electoral, logrando la victoria en las elecciones posteriores que se venían más adelante, ¿no? Entonces, como les vuelvo a reiterar, ya posteriormente se funda, ¿no? Y se cambia el nombre por el MAS y PSP, Movimiento al Socialismo por el Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, ¿no? Así surge esta situación, mis estimados compañeros, ¿no? Entonces, es un poquito, digamos, trascender un poco más atrás y revisar lo que realmente se establecía este partido político. Como ya les había mostrado, la documentación está aquí, ¿no? Resolución número 48087, La Paz, 30 de julio de 1987. Ese documento lo ha presentado el señor Pedraza, logrando cambiar el nombre del partido político. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que el partido no es de nacimiento, ya había prácticamente anteriormente. Entonces, entran a la carrera electoral, logran conquistar el poder el 2005, logrando arrasar con una cantidad de votos del 54%. Ya posteriormente también hemos podido observar en el escenario político de que también logran hacer una parte, digamos, de su estructura política, sus asesores y en conjunto logran meter la pata, ¿no? Con la consulta del 21 de febrero del 2016. Entonces, esa ha sido la ruta rampante del movimiento al socialismo, que se ha ido arrastrando desde el 2016, la metida de pata del 21 de febrero. Ahí es donde ha empezado a surgir ya prácticamente los cuestionamientos en contra de este régimen de gobierno, ¿no? Empiezan a surgir los denominados pititas, empiezan a surgir las plataformas del 21F allá en Santa Cruz, en Cochabamba, en Oruro, y lo mismo aquí en el departamento de La Paz, ¿no? Posteriormente, ante esa situación, empieza a declinar el MAS y PSP. No estoy diciendo que es el fin del MAS y PSP, en ese entonces, el 2019. Entonces, la elección del 2020, del 2019, el 20 de octubre, le dieron una victoria al MAS. Entonces, la ciudadanía, en su conjunto a nivel nacional, no estaba prácticamente de acuerdo con este porcentaje de votos, y tampoco estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo, digamos, con la posición de que iban a hacer prácticamente mantenerse como presidente en su totalidad, digamos, aquí en nuestro país, ¿no? Y ha habido cierto conflicto social, ha habido conflicto económico, prácticamente, absolutamente todo, ¿no? Entonces empiezan a surgir los pititas, empiezan a bloquear las calles, empiezan a bloquear el Alto, y el conflicto social se agrava. Entonces, ¿esto qué empieza a dar efecto? Le empieza a dar el ascenso político a la señora Yanine Áñez, ¿no? Ya más atrás ha habido ya prácticamente motín por parte de las Fuerzas Armadas, la policía, y todo ese escenario. Entonces, ya posteriormente, después de esa situación, ya existe la recuperación del poder, con Luis Arce Catacora en el 2020, el 18 de octubre. Entonces, mis estimados compañeros, son 4 momentos, ¿no? El 2006, del periodo 2006 al 2010, la victoria del MAS. Luego tenemos la metida de pata por parte de sus asesores y su estructura en conjunto del MAS, el 2016, ¿no? Después, también vamos a determinar aquí la declinación del MAS, que no se termina afirmando que es el fin del MAS, el 2019. Luego tenemos la recuperación del poder el 2020, ¿no? Entonces, simplemente aclarar todo este aspecto de que esas investigaciones tenemos que también transmitir. Este artículo y esta revista también tiene que transmitirse, que estas investigaciones no solamente se queden archivadas, digamos, dentro de nuestra carrera o dentro de nuestra biblioteca, tiene que también dar un aporte a la sociedad para que puedan ellos también informarse en este aspecto, ¿no? Por eso, como les vuelvo a recalcar, mis estimados compañeros, de que
El MAS no es nuevo, no es de nacimiento, ya había prácticamente un partido político hacia atrás, ¿no? Entonces, logran prestarse esa sigla y toman la carrera electoral. Nada más, mis estimados compañeros. Gracias. Muchas gracias a Marco Murillo. Casi por culminar el evento, la exposición, escucharemos algunas palabras del editor Marcelo Calle. Bueno, buenas noches a todos los presentes, a nuestras autoridades. En primer lugar, quisiera agradecer a los articulistas, a Sebastián, a Andro, a Marco y Max, que no pudo estar presente porque está en Cochabamba. No, muchas gracias por participar en la revista. Estamos trabajando ya bastante tiempo con estos artículos. Y sobre todo, digamos, quisiera citar un autor, no sé si lo conocen, se llama Roberto Prudencio Romesín, que fue político boliviano, también filósofo. Bueno, él nos hablaba acerca de la labor del escritor que existe, ¿no? En Bolivia más que todo. Y él nos decía que un escritor tiene que tener la libertad para poder implementar las ideas en nuestra sociedad. Entonces yo pienso que esta revista precisamente implanta, ¿no?, todas estas ideas a los escritores, los intelectuales, precisamente citando aquí el artículo de nuestro compañero sobre los intelectuales, y la labor del escritor que tiene que tener en nuestra sociedad, no solamente para implantar ideas, ¿no?, también para, yo diría, para influir en el pensamiento de todas las masas, ¿no? Y es precisamente esta libertad que nos da. Quisiera agradecer al licenciado Gualberto Torrico, que él nos brinda este espacio que significaría ese espacio de libertad, ¿no?, donde nosotros podemos plasmar las ideas, podemos debatir, podemos analizar, podemos hacer análisis político, también, ¿por qué no sugerir soluciones a problemas que tiene nuestro país y nuestro estado, ¿no? Otra vez repetir el agradecimiento al licenciado, también al licenciado Diego Murillo, que siempre está pendiente y también nos ayuda, digamos, en la revista. Y también invitar a todos los compañeros, bueno, también a docentes, a que puedan escribir, ¿no?, un artículo. Ya vamos a estar presentando la revista número 9. Tenemos también proyectos un poco más ambiciosos, se podría decir, con todos nuestros articulistas, en tal vez plasmar un programa de radio donde se pueda hacer debate, ¿no? El propósito fundamental de la revista es implementar nuevos politólogos, nuevos analistas políticos a toda nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias a todos los presentes y gracias por asistir. Después de haber oído a nuestros expositores, invitamos al licenciado Diego Murillo, director del Instituto de Investigación, a cerrar el acto con algunas palabras. Muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por estar acá presenciando el número 8 de la revista Politeya. Saludar a nuestra máxima autoridad de la carrera, licenciado Gualberto Torrico. De verdad no sé cómo hace Gualberto para tener toda esa resistencia de trabajar 24/7, la verdad es esa. Pero no es de ahora, sino que nosotros que nos inspiramos en la figura de Gualberto sabemos que el trabajo intelectual supone una concentración, una dedicación exclusiva a las actividades que uno realiza, y por eso es que cuando Gualberto llega a ser nuestro director, se respira ese aire que mencionaba Marcelo, ¿no? Hay una actividad febril dentro de la carrera y además es una actividad que, como ustedes saben, bueno, en la carrera de Ciencia Política estudia la política y hay distintas posiciones respecto a la política. Y en el transcurso de esta gestión de Gualberto hemos podido ver tantos eventos y además Gualberto presente en todos ellos. Ese es el respaldo, eso es hacer gestión universitaria, y por eso, querido Gualberto, muchas gracias por todo ese gran trabajo que realizas y ese acompañamiento que hoy también estás haciendo. Esta mañana presentamos la revista número 13 del Instituto y hoy
Marcelo Calle nos está presentando la número 8 de Politeya. De todas las iniciativas que hemos visto de los estudiantes y sobre todo ya aquellos docentes que tenemos buen tiempo trabajando en la carrera, las iniciativas estudiantiles no han pasado de los 3 números. Sin embargo, la iniciativa a la cabeza de Marcelo Calle hoy está en el número 8, ya nos ha anunciado que va a haber el número 9, entonces yo pido un aplauso para Marcelo, que realmente ha hecho un excelente trabajo, y como responsable del instituto no tengo más que agradecer a Marcelo por esa sostenibilidad en el tiempo de una revista estudiantil, y además promoviendo a, yo diría, las nuevas figuras que se van presentando en la carrera a través de la presencia de nuestros queridos estudiantes del día de hoy, a Sebastián, a Marco, a Andro, que no es la primera vez. En el caso de Andro creo que ya alguna vez estuvo escribiendo para la revista Politeya, pero que supone un trabajo de posicionamiento intelectual. Por eso muchas gracias, queridos articulistas, por su dedicación, la contribución, no solamente a la revista Politeya, sino también al mundo de las ideas, al mundo intelectual, a nuestra querida carrera. Muchas gracias a nuestros 3 expositores de la noche. Uno no sabe si es a veces, ¿cómo podemos decir? Yo diría, a veces la diosa fortuna nos hace ver elementos para recordar la historia de nuestro país, para recordar cómo es la política de nuestro país, y también cuál es el significado de las acciones de cada uno de los grandes actores políticos que ha tenido este país, y Sebastián ha mencionado a uno de ellos, Luis Espinal. 22 de marzo de 1980, justamente se encontraba el cuerpo ya sin vida de Luis Espinal. Su muerte fue consignada el 21 de marzo. Tiempos muy difíciles para el país, tiempos en que se avecinaba la dictadura, se ha hablado de dictadura, se ha hablado de autoritarismo. Y entonces como que uno va enlazando las ideas. Y una de las funciones que cumple justamente la vida intelectual, en todo caso los intelectuales, es de, por supuesto, ser crítico con, como muy bien ya señaló Sebastián, con aquello que pensamos que no debería ser. Pero también una de las funciones intelectuales es ese recordatorio constante de que somos seres pertenecientes a la historia y que es bueno recordar la historia para no volver a repetirla. Y por eso es que en esta gran ocasión del número 8, yo quisiera recordar, como un homenaje también a Luis Espinal, las palabras que él decía: líbrame de la prudencia cobarde que me hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad. Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen. Somos antorchas que solo tenemos sentido cuando nos quemamos. Solamente entonces seremos luz. Muchísimas gracias a todos ustedes. Agradecemos a la distinguida concurrencia. Llegó el momento de hacer un sorteo de textos entre las personas que están presentes acá en el aforo. Se van a sortear 2 textos por asistir. Yeah. Hay 15 asistentes y vamos a sortear por un número. ¿Quién quiere dar un número? Del 1 al 15. A ver, ahora. El 10. Víctor Quispe. Víctor Quispe. Entonces lo vamos a hacer a la
a la suerte. Ya. A ver, ¿quién me da un número? Del 1 al 15. 8, el número de la revista. 8. Un número más. 5. Ya. 8 más 4, 12. 12. Número Grover 12. López Medrano. ¿Quién Grover es? López. Grover López Medrano. Grover López Medrano. El siguiente, 13. Diana Keila Poma Mamani. Diana, pase por favor. Aquí tiene. Premio. Otro número, ¿quién me puede dar un número? Del 1 al 15. Ya, voy a dar algún número. El número 7. Otro número, alguien que me pueda dar. 3, 10. 6 menos 3. Jimena Portugal. Jimena. Ya. Y Esto al final a los que han... bueno, muchas gracias por asistir. Muchas gracias a los distinguidos expositores, al director de la carrera, a nuestro editor y bueno, gracias a todos, ¿no?, por estar aquí presentes y escuchar esta exposición.